consentimiento para grabar. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a cerrar algunos ciclos que hemos venido abriendo y que tienen que ver con tener muy claro las limitaciones cognitivas, las limitaciones afectivas, las limitaciones emocionales, técnicas y tecnológicas que como seres humanos tenemos. Y vamos a distinguir algunos conceptos porque siempre es importante terminar con un glosario y sobre todo con la distinción de algunos términos. Podríamos dar como ejemplo que vamos a tener una discusión inútil si alguien te pregunta, oye, ¿eres feminista? Si tú no defines lo que es ser feminista, pues va a haber gente que diga que sí, va a haber gente que diga que no. Entonces, si yo digo, solo por ser adolescente, yo sé todo sobre adolescencia, pues mentiría. Así, si yo digo, no soy feminista o sí soy feminista sin haber precisado la noción que yo tengo de feminismo, pues significaría una discusión absurda. Si decimos feminista es aquella persona que defiende los derechos de las mujeres, entonces todo mundo puede ser feminista sin importar su aparato reproductivo. Entonces, es muy importante el uso de glosarios. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de este marco que nos habla de la, eh, digamos, diferencia de algunas nociones que vamos a manejar. Y sobre todo, quisiera empezar por caracterizar la noción de ciencia. La ciencia no es una piedra, no es un ladrillo. La ciencia o lo científico está compuesto de una serie de elementos que hemos venido reflexionando los días anteriores. Así que para hablar de lo científico, vamos a recordar esta frase que seguramente hemos oído tantas veces, pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, lo científico tiene que ver con las construcciones cognitivas mentales, tiene que ver con el lenguaje que utilizamos, pero por supuesto tiene que ver con diferentes tipos de comportamientos. El lenguaje es un comportamiento porque es algo que sale externamente a la persona. Entonces, la forma en la que yo pienso, reviso un texto, hago un resumen, hago un reporte, todo eso puede ser o no ser un comportamiento científico. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo sin tener que dar toda una cátedra de filosofía de la ciencia respecto, podemos usar como referente a Bunge, podemos tomar como referencia a Tamayo y Salmorán, podemos tomar como referencia a Kerlinger, pero el comportamiento científico es razonado y expreso. No es, oye, ¿y cómo hiciste esta fabulosa presentación? Pues no sé, la hice en 3 minutos, la hice como pude. Ah, no, entonces no es un comportamiento, no es un producto científico, sino es como el burro que tocó la flauta. Entonces, el comportamiento científico es expreso, es razonado, es objetivo u objetivable. Esto no quiere decir que se convierta en una verdad sagrada, sino que al menos nos va a brindar indicadores para ponernos de acuerdo, que podamos todos estar de acuerdo. Si yo digo, yo creo en Dios y yo digo, no creo en Dios, pues esto difícilmente podrá llegar al grado de la objetividad o la objetivación. Alguien puede decir, yo sí te puedo comprobar los misterios y los milagros que opera Dios. Bueno, esto entraría en un terreno no científico. Eh, un comportamiento científico es rastreable. Si yo no doy mis fuentes y digo esto es esto, pero no doy ninguna referencia, es un comportamiento no rastreable. ¿De dónde voy a saber que esto tiene alguna base? No tiene evidencias, no tiene nada. Entonces, un comportamiento científico es falsable, no solo comprobable. Falsable es que responda a mis refutaciones, a mis contraargumentaciones, a mis réplicas. Aquí vamos a recordar este término tan famoso que aporta el eh, filósofo y científico Karl Popper, que nos habla de la falsación.
es basado en evidencias, en hechos, en indicadores que podemos realmente visualizar. Por lo tanto, es comprobable, es verificable y para evitarnos entrar en este momento entre las diferencias entre lo sistémico y lo sistemático, digamos que es metodológico, tiene unos procesos que sigue. Siempre voy a hacer esta presentación con estas características. Para publicar en tal revista voy a seguir tales criterios editoriales y si no, no me dejarán publicar. BS significa enfoque basado en evidencia científica. Científica. Esto es el EBEC. Entonces, una vez que hemos establecido algunas de las características del comportamiento científico, si nosotros estamos en una charla universitaria o estamos en una charla de café, podemos ver que esto va a cambiar. Entonces ya tenemos unos indicadores que nos arrojan una luz enorme respecto a qué se apega al conocimiento. A lo mejor me falta algún puntito, pero no debería de faltar todos y al menos no todos con diferente profundidad. La próxima sesión vamos a cerrar esta presentación con un video muy, muy importante para que ustedes vean el ejemplo de lo que estamos hablando respecto a las escalas de lo científico. Y lo ponemos en paréntesis. No todo tiene la misma profundidad y hablaremos del tiempo, de cronos. Cuando digo que se necesita dinero para la investigación, el dinero va por detrás de los recursos, de la voluntad, de la eh, preparación y sobre todo del tiempo de calidad que se dedica. No se puede hacer investigación científica brincando como chapulines de aquí para allá. Es muy difícil. Y claro, también se requieren otro tipo de recursos, internet, las descargas, el streaming, la computadora, la impresora, un equipo, muchas otras cosas, pero el tiempo es algo muy importante para hablar de las escalas de lo científico. ¿Qué tan científico es mi comentario que colgué en aprendizaje jurídico activo? ¿Qué tan importante es el comentario que colgué en el Legal Tech? ¿Qué tan importante es el abogado del futuro? Bueno, aquí tenemos los indicadores. Muy bien, cuando hablamos del gran paraguas que son los sesgos cognitivos, sabemos que son una amplia gama de desvíos del conocimiento científico que pueda llegar a algunos acuerdos sobre tales o cuales verdades. La diferencia entre los sesgos cognitivos que tiene muchos apartaditos, uno de ellos en especial que vamos a estudiar, que son las falacias. Pero antes de llegar a las falacias lógicas, tenemos los estereotipos, los prejuicios, que no son lo mismo. El estereotipo es, digamos, que esta nube que flota respecto a creencias, ajá, y que no se tienen realmente eh, reflexionadas. Son preconcepciones generalizadas que tenemos en cada grupo cultural, ¿no? Por ejemplo, en mi club de fitness, todos pensamos que tomar cierta bebida nos da más rendimiento. Ah, bueno, pues ahí hay una cuestión sin discutirse, sin probarse. Pero en cambio, el prejuicio, como dice claramente, es un juicio previo a ciertas probanzas, es un proceso de formación de ciertas nociones que de una manera u otra distorsionan la percepción, pero ya tienen mayor intencionalidad. Cuando yo empiezo a defender algo y a defender algo más activamente, ya estoy en el terreno de los prejuicios. Entonces, los sesgos, los estereotipos y los prejuicios podrían, digamos, mostrar algunos niveles o escalas en cuanto a nuestras resistencias en favor o en contra de alguna noción, alguna postura. Puede haber muchas más emociones en los prejuicios que en los estereotipos. No confundir prejuicio con perjuicio. El perjuicio es un tipo de daño material, físico, moral, y el prejuicio es una opinión negativa que se maneja de antemano
y sin el respaldo de conocimiento necesario. Tanto en estereotipos como en prejuicios hay una falta de información, hay una falta de elementos de este comportamiento científico, pero la escala de emotividad y de participación activa es diferente. El estereotipo está flotando, muchas veces no sabemos que lo tenemos, en cambio en el prejuicio ya hay una intención, ya hay una posición mucho más activa. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que si nosotros no nos ponemos de acuerdo en las variables, ojo con la palabra, de nuestro ejercicio FODA, pues vamos a incurrir definitivamente en equívocos. Dijimos que vamos a tener 4 dimensiones donde estamos al centro. Las dimensiones internas son de la persona, de mi persona. Fortalezas, tengo una gran capacidad de síntesis. Debilidades, me gusta mucho aprender y me distraigo rápidamente. Ahora, las externas es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Las externas no son mías, son del entorno en el que me muevo. Por ejemplo, un elemento externo que es una oportunidad podría ser de otras personas, no mía, podría ser que cuento con una red de apoyo muy grande, muy sólida, muy confiable, podría ser. Sí, ahora, externa, amenazas, podría tener que ver con algo en el trayecto que yo tengo que recorrer o con a lo mejor alguna amenaza interna en mi domicilio que podría ser a lo mejor eh, algún tipo de precariedad económico-laboral de quienes me apoyan o podría ser el hecho de que hay varias personas enfermas. Entonces, aquí por eso es muy importante manejar claramente nociones y saber de qué estamos hablando. Este FODA debe de ir acompañado con alguna de las respuestas a la presentación de ti misma, de ti mismo ante el grupo, porque necesitamos ir generando lazos de confianza y de colaboración en donde no vamos a dejar a nadie atrás, ni vamos a dejar a nadie colgado, colgada de la brocha. De manera que con estas distinciones cerramos un poco este paraguas respecto a los sesgos cognitivos. Cognitive bias lo vamos a precisar, a pulir con 2 videos en la próxima cápsula y con una infografía. Muy bien, sin más, dejamos de compartir pantalla y te invitamos a suscribirte y a colocar tus preguntas, tus comentarios debajo del video. Muchas gracias por favorecer que el conocimiento se siga compartiendo de manera gratuita.